Grandes amigos. Hemos comenzado nuestro Taipi, este bloque, compadres. Primero, acertada la participación, se puede decir, de nuestro compañero Fernando. Hemos comenzado con Sicuris. Sicuris, que sería prácticamente el origen de esta música que estamos escuchando, compadres. Vamos a dar la bienvenida a nuestra comadre Elizabeth Mamani. Ella viene en representación de Amor Huaycheño, Sinfonía de los Andes. Bienvenida, comadre. Gracias por estar aquí. Contanos un poquito, por favor, acerca del origen. Ya habíamos hablado internamente también un poco acerca de toda esta historia y trayectoria y aporte que tiene la música huaycheña. Bienvenida. Muchísimas gracias, comadre Inés. Me siento muy feliz de estar en este hermoso programa que siempre realza la cultura de Bolivia, las tradiciones. Bueno, la música huaycheña ha sido pues una creación de nuestro maestro Javier Mantilla, que en paz descanse. Él era huaycheño de la provincia Camacho y junto con Octavio Machicado del Perú y Sonia Arancibia, la huaycheña que todos recordarán, sí, aquellos años, en los años 60, ellos han estilizado, se puede decir, un poquito los sicuris de Italaque, los sicuris de Taipi, la pinquillada de Puerto Acosta, los cachuiris. Ellos han estilizado con música, con el acordeón, con la guitarra, con el requinto, con las maracas, y en esos años han creado este género, la música huaycheña. Comadre, generalmente la música huaycheña se ejecuta por Puerto Acosta en la provincia Camacho, y dentro de la provincia Camacho se ejecuta también una de las danzas tan ancestrales como es el sicuri, comadre, en Taipiaica, en Italaque y en otros sectores. Todo ese territorio, bueno, los hermanos que ejecutaban el sicuri se movían por todo ese territorio de la provincia Camacho, incluso cruzaban, ¿no?, la provincia. Es por eso que, como me contabas, que se ha ido estilizando, comadre, sí, y se ha llegado a lo que estamos escuchando. Así es, comadre Inés. Ellos, pues los huaycheños, han creado este género de música. Nosotros, como Amor Huaycheño, hemos seguido trabajando, creando también, componiendo canciones. Hasta el cielo, un saludo cordial a mi padre, el maestro Félix Mamani, que nos ha colaborado igual con muchas canciones, ¿no? Y así, en el grupo Amor Huaycheño han ido pasando muchas personas con sus aportes musicales, con el acordeón, la guitarra. Hoy por hoy estamos como Amor Huaycheño, Sinfonía de los Andes, comadrita. Y qué bonito suena, comadre. ¿Te gusta a ti, comadre Elizabeth? Sí, muchísimo, porque yo soy huaycheña, soy de Puerto Acosta y creo que lo llevo en la sangre, en el alma, y me encanta interpretar estas canciones. ¿El hecho que seas mujer, comadre, te ha dificultado en algún momento? Porque estás en un grupo donde están puros varones, comadre. Sí, yo por eso tengo que agradecer 1000 veces a mi papá, ¿no?, a mi mamá, Alcira Macusaya, que me ha dado siempre ese apoyo. Y de decir, porque con mi papá he iniciado, ¿no?, yo. Entonces siempre estaba como en familia, con mi papá, y tantos años también que nos conocemos, con don Julio Ramos, y hemos seguido así trabajando. Un poco siempre para las mujeres es más difícil porque después he tenido que formar mi familia, el marido también, pero siempre con comprensión y con amor, ¿no? Y aquí estamos trabajando. Algo ingrato de ser artista, comadre. Wow. Un poquito a veces la gente puede pensar que somos creídos, tal vez por rechazarle un vasito de cerveza. Eso ¿no me pasa, comadre. Eso es un poquito, pero después, más que todo, yo me siento feliz del cariño, del que interpretamos nuestras canciones y la gente se pone a bailar. Y son recuerdos, ¿no?, que siempre quedan. Como Elizabeth Mamani, ¿proyectos a futuro? Estamos, pues bueno, como Elizabeth Mamani son muchas cosas, ¿no? Yo ya tengo mis hijitos, quisiera verles un día profesionales así.
Y con el grupo también pienso, ¿no? Quisiéramos hacer una gira por Europa o por los Estados Unidos, porque tenemos seguidores en nuestra página que nos escriben desde ahí. Qué lindo, cultiven nuestra música, siempre nos mandan sus mensajes de apoyo. Ya, la letra de las canciones, comadre, ¿son creación de ustedes, comadre? ¿Lo han adaptado? Las letras son composiciones de nuestros hermanos de Puerto Acosta, de la provincia Camacho en sí. Teníamos unos grandes maestros, por ejemplo, Javier Mantilla, igual ha compuesto muchas canciones. Magda de Italaque, por ejemplo, El Poncho Negro. No sé si alguna vez lo escuché, hermana. Sí, sí. Cuando llegué a mi pueblo Italaque, escuché tocar a los sicuris, lindas canciones que me llenó de cariño, ternura y profundo recuerdo. Ahora, Son le voy a hermosas pedir- canciones. No, son definitivamente, la letra me encanta. Vamos a pedirle a Fernando que nos ponga primeramente el sicuris, por favor. Sicuris, que prácticamente es el origen Sí. de los huaycheños, compadres, comadres, es una adaptación. Varios maestros se han juntado y lo han ido adaptando. A ver, escuchemos, compadre. Este es el origen de los huaycheños. Sí. Ahora nos vamos a los huaycheños, Fer. Este es un poco más rápido. Sí, ¿Sí? sí, sí, ¿Sí? lo hemos puesto más alegre. ¿Ya? Sí, ¿no ves? Porque los Sí. sicuris tiene tu ritmo, Claro. es una danza bellísima, ancestral, con tanto significado, con etapas en que se baila durante el ciclo agrícola, pero los huaycheños es más movido, comadre. Sí, sí, así es. En los compases, ¿no? En los sicuris siempre tratamos de hacerlo un poquito más lento y los cachuiris es de la pinquillada. Entonces es un poquito más aceleradito, más alegre. Es una fusión entre la pinquillada y lo que es el sicuris. Qué Sí, lindo, así comadre. Mira que eso no sabíamos, compañeros. ¿Quieren escuchar música, compañeros? ¿Sí? Queremos música, comadre, por favor. Están haciendo ya antesala todo el equipo. Gracias de verdad por estar aquí en el Taipi. Nos vamos a ir al corte, compadres, y enseguida vamos a disfrutar la música huaycheña en nuestro Taipi. ¡Qué bonito!